Buenos días, bienvenidos al primer seminario sobre patología y cirugía de trasplante de hígado. Mi nombre es Pamela Chávez y estamos listos para dar inicio a este importante evento dirigido al gremio médico. Este viernes compartiremos escenario virtual con exponentes de la medicina que han trabajado al servicio de la salud en España, especialistas del área pediátrica del Hospital María y una persona muy especial quien contará con su propio testimonio de vida. En representación de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática, FUNEPA, daremos a conocer en este momento antecedentes, datos relevantes y la razón para realizar este evento junto a la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y miembros del Hospital María, área pediátrica. Como antecedentes, existe una necesidad en el área sanitaria en Honduras, específicamente para la atención de casos relacionados con la rama de patología. Se cuenta con especialistas en gastroenterología. Sin embargo, hay enfermedades que por su etiología característica deben tener un seguimiento cercano, y esto realizado por hepatólogos, para poder recibir el tratamiento adecuado en el momento oportuno, y que a través de un diagnóstico certero, pues se puedan disminuir los casos de niños y adultos que llegan a etapas finales de cirrosis e insuficiencia hepática, evitando de esta manera la necesidad de realización de trasplante de hígado para su mantenimiento y calidad de vida. En casos muy concretos, el trasplante sí representa la única alternativa de vida de colectivos con insuficiencia hepática. En ese sentido, se requiere incidir para que se incentive a los médicos y estudiantes a realizar estas subespecialidades y se promueva a la vez con acciones concretas a través de la armonización de leyes y políticas dotadas de presupuesto. En vista de lo anteriormente expuesto, nació FUNEPA, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es luchar por el fortalecimiento del sistema sanitario hondureño y defender el derecho a la salud, la atención de calidad y el acompañamiento de las personas con enfermedades hepáticas para mejorar su calidad de vida. Finalmente, con la visión de lograr soportar los esfuerzos, se han articulado con este primer seminario con la Universidad Tecnológica Centroamericana del Hospital María para poder cumplir esta visión y compromiso establecido para beneficiar a la sociedad hondureña. Dentro de los datos relevantes, podemos compartirles que desde el 2009 hasta el 2020 se registran 46.306 pacientes con enfermedades hepáticas en Honduras. Para el 2019 se registró un incremento de más del 450 con relación al año 2009 y un 275% en relación al año 2018, lo que se traduce en 12.014 pacientes registrados ese año. Entre el 2009 y el 2018, del total de pacientes hepáticos registrados en Honduras, un promedio del 61% eran hombres y 31% eran mujeres, pero a partir del 2019 esta tendencia se invirtió. Solamente en 2019-2020 fueron diagnosticados más de 3.000 casos de cirrosis hepática en nuestro país y no existen alternativas de tratamiento para esto. Entre el 2017 y 2020 se registraron 1.970 defunciones a causa de enfermedades hepáticas. Y el 2019 fue el año con mayor cantidad de pacientes con enfermedades hepáticas. Los departamentos que figuran con enfermedades hepáticas contabilizados desde 2009 al 2020 son Francisco Morazán, Cortés y York. Hemos unido esfuerzos junto a UNITEC y al Hospital María, Hospital Universitario La Paz en Madrid. Tenemos una especialista hoy, desde España nos acompañará para brindarnos una excelente conferencia. Para dar la más cordial bienvenida a esta casa virtual, le voy a ceder la palabra al doctor Alejandro Young, quien es actualmente el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, consejero educativo en la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y además es médico neonatólogo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Quiero darle la cordial bienvenida a todos los que nos ven a este, que es el primer seminario sobre patología y cirugía de trasplante de hígado. Sean todos bienvenidos. Esperamos que el plato
académico que se ha preparado para ustedes sea de su agrado. Quiero recordarles que siempre en Unitec estamos explorando este tipo de participaciones y colaboraciones en pos de una mejor preparación de nuestros estudiantes y en general como aportantes desde nuestro lado de la academia. Es como le digo yo a algunos de los estudiantes, que la clave no es la voluntad de ganar, porque todos la tienen. La clave realmente está en la voluntad para prepararse. Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros queremos propiciar con estos espacios en los cuales somos formadores de opiniones y formadores de futuro de jóvenes que pudieran incursionar a esta área que, como pudieron ver por la estadística presentada antes, está en pañales en nuestro país, como muchas áreas que necesitan de apoyo y de recurso humano. Así que sea esta una invitación a los jóvenes que nos ven para que sea un área de su interés, ya que estamos careciendo en el país de muchos recursos preparados en esta área. Sin más preámbulo, quiero darles de nuevo la cordial bienvenida y agradecerles por la gentileza de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a presentarles a nuestra especialista conferencista de hoy, la doctora Loreto Hierro. Ella es licenciada en medicina y especialista en pediatría. Actualmente es jefe del Servicio de Patología Infantil en el Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. Dedicación a patología infantil y trasplante hepático desde 1986 hasta la actualidad en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es colaboradora en 78 artículos indexados en PubMed, en 7 libros y 49 capítulos de libros. Participante también en congresos de la especialidad, con 128 comunicaciones orales o pósters en congresos internacionales y 175 en congresos nacionales. Ella colabora en investigación básica de colestasis genéticas. Bienvenida, doctora Loreto, a nuestra casa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación FUNEPA por la invitación a participar en estos seminarios. Les voy a hablar de atresia biliar a solicitud de Daniela Betanco, y de hecho me parece uno de los temas más interesantes, dado que es la enfermedad infantil grave del hígado más frecuente. Perdón. Les pido disculpas. Si no se ve mi pantalla, les ruego que me avisen. Bueno, ¿sí? Le confirmábamos que sí se ve perfectamente. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es el manejo terapéutico de la atresia biliar. La atresia biliar es una enfermedad del hígado específica de niños muy chiquitines, y la frecuencia es de 1 por 17.000 recién nacidos. Es una enfermedad muy rara. La causa hoy día es desconocida y la enfermedad se trata con cirugía, es una portoenteroanastomosis, se llama cirugía de Kasai. Con ella se consigue que sobrevivan un 20% de niños hasta 20 años después de realizar el Kasai. Para la mayoría, el trasplante hepático va a ser necesario en algún momento de la vida y va a ser necesario en el 80%, pero ello les permite una alta supervivencia. Entonces, el concepto de enfermedad atresia biliar es una enfermedad caracterizada por inflamación y por fibrosis, seguramente a consecuencia de esa inflamación, que involucra el parénquima hepático e involucra los conductos biliares extrahepáticos. Entonces, la fibrosis que se produce
causa en los conductos biliares una obstrucción completa, como ven en esta sección de una parte de la vía biliar extrahepática de un niño con atresia. Hay diferentes formas anatómicas. La más frecuente es esta, se llama tipo 3 o 4 según las clasificaciones, y consiste en que absolutamente toda la vía biliar está atresiada, es decir, obstruida por fibrosis. También hay otras formas menos frecuentes en las cuales permanece una parte de la vía biliar permeable, bien distal o bien proximal al ilio. Y hay otra forma muy rara, que es una atresia biliar quística, se llama, en la que hay una dilatación quística cerca del ilio. La enfermedad es, como les decía antes, la principal enfermedad hepática severa de niños. Y hoy día, aunque no se conoce la causa, quiero mostrarles estas primeras diapositivas para explicarles que ha habido y hay muchos estudios dirigidos a conocer el mecanismo y tal vez en el futuro poder prevenirla o poder tratarla mejor que lo que se hace ahora. Se sabe que es una enfermedad que se desarrolla en el periodo perinatal y que probablemente es el fenotipo común a diversos agentes o situaciones que inciden en el hígado del neonato. Entonces, hay estudios que apoyan que pueden participar virus como reovirus tipo 3, como rotavirus, citomegalovirus, virus del papiloma. Sin embargo, por ejemplo, cuando se estableció la vacunación general de papiloma, se ha observado que años después no ha habido ninguna repercusión en la incidencia de niños con atresia. Otro mecanismo patogénico es que exista una respuesta inflamatoria o autoinmune del niño contra la vía biliar, contra los hepatocitos, o bien que la propia madre tenga células sensibilizadas frente a antígenos del niño y sea ese el mecanismo en que se produce la atresia. Se ha demostrado por unos investigadores que el hígado afecto de atresia biliar tenía linfocitos citotóxicos de la mamá. Hay muchos estudios, pero son a veces contradictorios entre sí. En la atresia biliar, en el infiltrado portal, se han encontrado linfocitos T helper, también linfocitos citotóxicos en otros estudios. Se ha visto que puede haber un descenso de Ts reguladores, diferentes marcadores que expresan que hay una situación proinflamatoria y una situación de fibrogénesis aumentada. Este es, por ejemplo, una imagen de un microarray de hígado con diferentes enfermedades hepáticas, y esta parte indica niños con atresia biliar, cada línea es un niño, cómo se expresan diferentes los genes frente a otras enfermedades hepáticas. La enfermedad no es hereditaria, sin embargo hay estudios que ven que hay un locus de susceptibilidad en el cromosoma 10, se han descrito polimorfismos diferentes según sea en China o en raza caucásica, y estos polimorfismos que den susceptibilidad a padecer atresia junto con otros agentes probablemente lo hacen a través de modificación de la aducina 3, que es una proteína que está en la membrana y que regula interacciones intercelulares en los epitelios. Se ha comprobado que en niños con atresia hay una expresión aumentada de aducina 3 y eso podría, en una situación X de daño, facilitar el depósito de actina y la adhesión de células del epitelio biliar. Y por otra parte se están buscando biomarcadores que permiten el diagnóstico precoz en estos niños. Uno de ellos es el nivel de determinados microRNAs en sangre, y uno de ellos, que se ha visto que está disminuido en la atresia,
tiene precisamente como consecuencia un aumento de aducina 3, con lo cual este mecanismo de colaboración en la patogenia de atresia podría corroborarse. Pero hay otros niños en los cuales la atresia podría ser una anomalía del desarrollo. Por ejemplo, hay entre un 1 y un 10% de niños con atresia biliar que tienen un cortejo de malformaciones que se llaman malformación esplénica, porque lo central es que tienen poliesplenia. Y asocia otras cosas como interrupción de la vena cava, como cambios en la disposición del intestino. También pueden tener esos cambios defectos de lateralidad sin que esté modificado el bazo. Luego hay ciertas malformaciones no severas, por ejemplo, cardiovasculares, comunicación interventricular, quistes renales, que es frecuente que se asocien en niños con atresia biliar. Otro aspecto que habla de una anomalía de desarrollo son esos casos de atresia biliar quística tan raros que parecen expresar que ha habido una parada en el desarrollo embrionario de la vía biliar. Y luego, por otra parte, hasta en un 17% de niños con atresia, la histología del hígado tiene imágenes de conductos biliares en estadios anteriores del desarrollo embrionario. Se llama placa ductal. Y podría haber habido algo que ha parado el desarrollo de la vía biliar en esos niños. Ya por último, respecto a la posible patogenia de atresia biliar, hay un modelo experimental que es tóxico, en la cual en animales se puede producir atresia biliar, y es con un producto que se llama bilatresona, que se obtiene de una planta llamada Disfania. Se identificó porque producía atresia biliar en un porcentaje muy alto de corderos cuando sus madres comían esta planta estando en la gestación. También se ha visto que produce atresia biliar en pez cebra y causa una pérdida de polaridad de los colangiocitos. Entonces, en ratones se ha visto que si comparas un control y se ve la evolución, tienen una luz permeable de su conducto biliar, sometes al ratón a bilioatresona, entonces se cierra la luz del conducto biliar. Utilizas esta sustancia BSO que disminuye el glutatión, ocurre lo mismo, y entonces con bilatresona y acetilcisteína, forma levo, conseguían una recuperación de la luz del conducto biliar. Entonces sugiere que por lo menos en este modelo experimental el descenso de glutatión puede ser uno de los mecanismos involucrados en la producción de atresia. Bueno, se sabe que en los niños pretérminos, pero no se sabe por qué, se multiplica por 2 la incidencia de atresia biliar. Ha habido diferentes estudios en China, en Holanda, en el King's College de Reino Unido. Entonces, lo que está descrito en estos niños es variable, pero todos sabemos que un niño pretérmino que desarrolla colestasis muchas veces se atribuye a la inmadurez, se observa más tiempo, y eso puede determinar que la actitud terapéutica, si tiene atresia, pues se vea retrasada, y eso, como les explicaré luego, modifica a peor el pronóstico. Entonces, en conjunto, los datos clínicos de los niños, aunque hay diferentes experiencias reportadas, sugieren que no se diferencia la enfermedad atresia biliar en niños pretérminos comparado con niños nacidos a término. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos que todo el mundo debe conocer respecto a la atresia biliar? Uno, que es importantísimo, el reconocimiento precoz. Y eso porque permite mejorar la edad en la que se realiza la cirugía que puede modificar sustancialmente el pronóstico. Desde hace muchísimos años se considera fundamental que los pediatras conozcan que todo niño ictérico con más de 15 días de edad
debe ser evaluado como ictericia patológica. Y la primera evaluación es determinar el color de heces, no fiarse de lo que digan los padres, verlas personalmente y siempre hacer una determinación de bilirrubina que incluya bilirrubina directa. Una bilirrubina directa mayor de 1 indica que ese niño es colestático. Se ha intentado ayudar a este proceder de analizar a todos los niños que mantienen la ictericia más de 15 días, que los padres conozcan al alta de la maternidad, bien por una aplicación móvil o bien por una hoja impresa, cuál es el color normal de las heces y cuál es el anormal. Y que la hipocolia, si la observan, es motivo de consulta inmediata con el pediatra. Y hay una serie de estudios que empezaron en 2011 en el que mostraron que todos los niños con atresia biliar desde el principio tienen bilirrubina directa elevada. Y esto se ha confirmado en otros estudios, de tal manera que, aunque por supuesto un niño con bilirrubina directa elevada puede tener otras etiologías de daño hepático, sugiere que podría incluso hacerse un cribado neonatal y detectar en los primeros días de vida qué niños tienen colestasis y dentro de ellos vigilarles especialmente para detectar pronto la enfermedad de atresia biliar. No hay ningún parámetro analítico que avale el diagnóstico y lo que tenemos son un conjunto de datos clínicos que consisten en hepatomegalia no excesiva. A medida que el niño se hace más mayor, estoy hablando de 1 mes a 2 meses, se hace de consistencia aumentada. Los niños desde el principio tienen acolia o una hipocolia muy marcada y el perfil analítico es de gamma GT más de 300, de una cifra de AST-ALT poco elevada, de hecho puede ser completamente normal en niños menores de 30 días, pero se caracteriza porque la AST es mayor que la LT. Entonces, con estos datos, que son los habituales, se clasifica mal un niño que tenga esto como atresia en un 12% de los casos, ¿vale? Y teniendo esto, un 17% no son atresias. Entonces, hay debate sobre qué más cosas hacer a un niño que tiene un perfil de hepatomegalia y acolia para saber si debemos dirigirle a cirugía ya. Entonces, lógicamente, siempre, como saben, en colestasis infantil se descarta infección urinaria, se descarta hipotiroidismo, se descarta deficiencia alfa-1, infección y, si no, pues lo más probable es que sea un niño con atresia. ¿Qué tipo de estudios podemos hacer antes de decidir la laparotomía? Pues la ecografía no es definitoria, pero normalmente en los niños con atresia no se ve la vesícula o es pequeña. Esto también pasa en otras causas de colestasis, porque la falta de producción de bilis no distiende la vesícula y puede verse pequeña. Pero sí es raro que una atresia tenga una vesícula normal en la ecografía. Hay una prueba que es la gammagrafía con IDA y no excreta en el caso de atresia, pero tampoco excreta en muchos niños con colestasis de otras etiologías, con lo cual esta prueba, por ejemplo, en nuestro hospital no se hace con el fin de hacer discriminación de atresia biliar frente a otras enfermedades. También se podría hacer con la angioresonancia, pero de nuevo, como el contraste de la resonancia es la propia bilis, pues si hay poca bilis, tendremos de nuevo que no se visualiza la vía biliar aunque no sea atresia. Entonces, en conjunto, este tipo de pruebas apoyan, pero no van a ser específicas. Hay algunos países que disponen de con angiografía retrógrada, con aparataje especial para poder hacerlo en un niño de 1 mes. Y dicen que les es muy eficaz para comprobar atresia o descartar atresia. Nosotros no tenemos experiencia. Por último, tenemos la posibilidad de una biopsia para apoyar el diagnóstico o
descartarlo. La biopsia por punción tiene una sensibilidad alta y una especificidad alta, pero también en un 10% da resultados que no son exactos, ¿no? Entonces aquí hay una serie de Estados Unidos que dice que dentro de los niños con atresia, su biopsia antes de la operación mostraba datos que sugerían una obstrucción biliar extrahepática. Esos datos son proliferación ductal, tapones biliares, en un 78% de los casos. Y en niños que no tenían atresia, pues podía encontrarse datos sugerentes de atresia en un 7%. Bueno, en definitiva, puede ser de ayuda. Sin embargo, el hacer una biopsia por punción en un niño colestático para ver si te apoya el hacer la parotomía puede retrasar la decisión y luego los resultados no ser 100% diagnósticos, y en muchos centros tampoco se hace esta biopsia por punción para avalar la actitud. ¿Cómo es, digamos, el proceso de diagnóstico en estos niños? Lo primero es que se detecte la colestasis, bien por la familia o bien por los padres, o bien por el médico, perdón. Luego hay un proceso hasta que consulta a un especialista, y luego desde que el especialista recibe al niño hasta que se hace el CASAI, que es lo que confirma la enfermedad, como media en Estados Unidos pasan 15 días. Entonces, en este estudio vieron algo que es real. Cuando un niño consulta pronto al especialista, lo que pasa es que el especialista toma un poco de tiempo para estar seguro, o por lo menos estar más seguro de la indicación de la parotomía. Mientras que si un niño consulta tarde, más de 45 días, entonces se da mucha prisa y tarda poco en decidir la cirugía. Pasan los años y las décadas y todavía la edad de diagnóstico al CASAI es más avanzada de lo que sería deseable. Esto es Estados Unidos. En 1997 la mediana era 58 días de edad, en 2009 66, sucede en todo el mundo. Bajar de los 60 días de media es francamente difícil. El tratamiento, como ya les he nombrado, es la cirugía de CASAI y consiste en colocar un asa en Iderus, de forma que anastomosándola en el hilo hepático, coincidiendo con la salida teórica del conducto biliar intrahepático, permita el flujo de bilis hacia el intestino. En esta zona de conexión con el hígado, portahepatis, aunque está fibrosada, pueden persistir algunos pequeños conductos que permitan el flujo de bilis. Y esta cirugía ayuda a solucionar el drenaje de bilis y, por tanto, disminuiría el daño del hígado producido por la retención de bilis. Pero no es atresia biliar una enfermedad que se cure con una solución de la obstrucción, porque es una enfermedad que también es una enfermedad hepática. Pero esta cirugía quita un componente muy lesivo, que es la colestasis obstructiva, o por lo menos puede quitarlo. Entonces se ve que restablecen el flujo biliar después de esta operación. Las formas de atresia, que no son las comunes, por desgracia, las que tienen una parte de vía biliar permeable restablecen casi siempre el flujo biliar, y luego el restablecimiento va a depender de la edad de operación. Por eso era tan importante la detección cuanto más precoz posible y la operación cuanto más precoz posible. Los niños operados dentro del primer mes de vida, en un más del 50% restablecen el flujo biliar, mientras que a medida que va pasando los meses, esto se obtiene en menos niños y hay un tope. La enfermedad progresa rápidamente y niños de más de 3 meses casi siempre es una cirrosis ya avanzada, incluso pueden tener ascitis ya en esos casos,
No hay un límite de tiempo exacto en los que ya no se debe probar la operación, pero sí es un límite bastante común el hecho de encontrar un niño ya con hepatopatía descompensada. Ha habido muchos estudios para relacionar el pronóstico con la edad, con las características de los niños, y se ve que la analítica antes del Kasai nada influye, que lo que más influye en todos los estudios es tener la forma anatómica favorable y el tiempo en el que se realiza el Kasai. En este estudio, que es americano, la edad al Kasai menor de 45 días es ideal para lograr restablecimiento de flujo y supervivencia. Y desde luego, si el niño tiene una cirrosis histológica, disminuye las posibilidades, pero no hay que dejar de operar una atresia porque el aspecto del hígado sea de hepatopatía evolucionada. Esta es la experiencia en nuestro hospital, cuando todavía el trasplante no estaba muy disponible. Y entonces el flujo biliar después de Kasai tienes que dar al niño un tiempo de observación mínimo de 2 meses, entre 2 y 3 meses, para ver si es eficaz o no. Entonces se ve que casi el 50% de los niños baja la bilirrubina muy bien, a menos de 2. Otros, en una situación intermedia, otros claramente, como si no se hubieran operado, persisten con acolia y ictericia intensa. Entonces, la supervivencia del niño va a depender de lo que sucede post-Kasai. Los niños que restablecen flujo tienen posibilidad de vivir muchos años y vivir bien, y por eso se considera ideal esta evolución, mientras que si un niño no consigue restablecer flujo en 2-3 meses, su pronóstico va a ser de trasplante o fallecimiento en los primeros 2 años, generalmente en el primer año, y las situaciones intermedias. Entonces, esto significa no que los niños que no restablecen flujo vayan a poder vivir, como en este caso, 5 años, sino que la evaluación a los 2-3 meses de la cirugía, algunos niños que están intensamente ictéricos, era por infección y evolutivamente ya mejoran y eso les permite vivir más. Bueno, en Estados Unidos también han publicado este artículo muy interesante, que es cómo evolucionan niños según consigan o no consigan bilirrubinas menores de 2 3 meses después del Kasai. Entonces, en rojo, los que no lo consiguen, su curva de peso va mal, frente a los que sí lo consiguen, que crecen bien. El desarrollo de hipoalbuminemia puede suceder en niños que restablecen flujo, pero en poco porcentaje, y es muy frecuente antes del año en los que no restablecen flujo. Ascitis lo mismo, y muerte o trasplante, como ven, es determinante. Los niños que no consiguen bajar la bilirrubina significativamente, pues necesitan trasplante o fallecen en general antes del año, al menos en un 70% de los casos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico después de hacer Kasai? En un momento inmediato a la cirugía, la práctica usual es dar antibióticos intravenosos, unos días de esteroide y uso de oxicólico. Se han hecho estudios por esa posibilidad de patogenia inflamatoria de la atresia, de dar esteroide a dosis altas y meses, y se ha visto que no mejora el pronóstico y es mejor no darlos. Se ha intentado también con inmunoglobulina intravenosa y de nuevo se ha confirmado que no mejora el pronóstico y no hay que darlo. Luego, los niños ya pasado el posoperatorio inmediato, en el primer año después de Kasai, algunos centros utilizan antibiótico oral continuado para evitar colangitis. No hay estudios prospectivos y no parece que cambie mucho el porcentaje de colangitis. Hay más colangitis en los niños que restablecen flujo biliar. Es muy importante el cuidado nutricional, aportar vitaminas y si hay restablecimiento de flujo, dar uso de oxicólico. En La Paz usamos piperacilina tazobactam en el postoperatorio inmediato, luego el primer mes damos amoxiclavulánico y luego damos 6 meses
cefixima para prevenir colangitis. Utilizamos metilprednisolona 4 días después del Kasai. Empezamos inmediatamente con un sodio oxicólico, pero lo suspendemos si no nos restablece el flujo, porque si no puede ser tóxico en lugar de ayudar. Hay algunos niños con atresia que tienen signos de infección por citomegalovirus y en nuestro equipo tratamos con valganciclovir. Siempre derivamos a nutrición y es más conveniente una fórmula hidrolizada con MCT y muchos niños requieren apoyo enteral de alimentación y damos niveles de vitaminas liposolubles a una dosis estándar. Estos niños no suelen necesitar, como otras etiologías de colestasis en los niños, en la atresia biliar las dosis son bastante normales. Bueno, después del Kasai y hablando ya de los niños sin restablecimiento de flujo, que son entre el 50 y el 60, lo que observamos es una rápida progresión de la hepatopatía. Un niño de 5 meses empieza con ascitis o con 6, se va deteriorando la nutrición, puede tener infecciones y va desarrollando coagulopatía, descenso de albúmina y en estadios más finales hemorragias. Y todos estos problemas pues, se tratan con diuréticos, con antibiótico intravenoso, con apoyo enteral. En definitiva, estos niños no tienen futuro salvo que se diseñe y se realice un trasplante hepático pronto. Lo necesitan antes del primer año. En el momento del trasplante, en estos bebés con atresia que no ha respondido a la cirugía, en Bruselas vieron con un estudio hemodinámico pues datos muy bonitos y no conocidos previamente. Se sabe que en las atresias se va hipoplasiando la vena porta y entonces como el mecanismo que hay de compensación en el hígado es aumentar el flujo arterial, pero nadie había medido los flujos en estos pacientes. Entonces, durante la realización de trasplante, pues a bebés con atresia se midió la presión portal, que estaba muy elevada, como saben, lo normal es 12. Se vio cómo era el flujo portal y se comparó con otros niños con cirrosis de otras causas, se vio que era muy bajo el flujo portal y combinando el flujo portal y el flujo arterial, a pesar de que ese flujo arterial intenta compensar el bajo flujo portal, se vio que globalmente son hígados mal perfundidos. También estos autores vieron que esa hipoplasia portal típica de los niños con atresia biliar evolucionada se caracteriza porque tiene un engrosamiento de la íntima que, bueno, no sabemos a qué se debe, pero es típico de esta enfermedad. Nosotros en La Paz, pues en este periodo de tiempo de 6 años, hicimos 52 trasplantes en niños con atresia y gran parte de ellos, el 80%, eran niños menores de 1 año. Entonces vimos las características de los que se habían trasplantado muy pronto, entre 5 y 7 meses de edad y entre 8 y 12 meses de edad. Entonces son niños con alta frecuencia hospitalizados, que tienen bilirrubinas muy elevadas. Los niños trasplantados antes tienen un perfil de enfermedad más grave, precoz, con hipoalbuminemia, coagulopatía en muchos, y vean que la porta es hipoplásica en un porcentaje altísimo y el flujo es hepatofugal, también un porcentaje importante, y el índice de resistencia en la arteria está aumentado en 40-60% de los casos. Bueno, el otro grupo de niños, el que supuestamente va bien, son los que normalizan la bilirrubina. Es como un 40-50% de casos, la enfermedad no está resuelta, tanto por ecografía como por fenotipo clínico del niño. Existe una enfermedad hepática, el hígado es lobulado, contiene signos de fibrosis o incluso de cirrosis, y lo que sí puede obtenerse en muchos de estos niños es que la bioquímica del hígado sea rigurosamente normal, transaminasas, gamma GT, bilirrubina, perfecta.
Otros no consiguen esa perfección, pero tienen pocas alteraciones. Lo que pasa en estos niños es que progresivamente van dando más síntomas de hipertensión portal, esplenomegalia, va disminuyendo la cifra de plaquetas, pueden tener complicaciones como sangrado y también pueden desarrollar colangitis que necesitan tratamiento y tras años de evolución o determinado por una colangitis acaban desarrollando insuficiencia de tal manera que en el conjunto de niños anictéricos después de Kasai el trasplante también se necesita entre 5 y 18 años de edad. Pues, ¿cómo se tratan estos niños supervivientes sin ictericia? Pues hay que vigilar las colangitis, sospecharlas o bien por reaparición de la ictericia o bien solo por fiebre y tratarlas agresivamente con antibiótico intravenoso y luego seguido por una profilaxis un tiempo con antibiótico oral. Siempre estos niños reciben sodio psicólico como tratamiento continuado y vitaminas también. Algunos niños, sobre todo los que desarrollan colangitis, tienen ecográficamente quistes o lagos biliares intrahepáticos. No hay que hacer ningún procedimiento de drenaje. No se sabe por qué ocurre en algunos niños, pero no hay que funcionarlos ni drenarlos. Para la hipertensión portal, el sangrado se relaciona especialmente con que ya el niño haya evolucionado a insuficiencia hepática, pero también puede deberse a varices. En la experiencia de París, que hacen endoscopias seriadas, pues vieron que antes de 10 años estos niños pueden desarrollar ya varices con signos de alto riesgo de sangrado. Y respecto a la profilaxis del sangrado, pues hay un debate en pediatría según el simposio de Baveno último, en los niños los betabloqueantes no se consideran seguros, pueden dar más hipotensión en caso de sangrado y la endoscopia secuencial y ligadura se puede hacer en niños a partir de ya de una edad que permita este tipo de endoscopios y ligar. Si no, solo se puede hacer esclerosis que tiene más riesgo de desencadenar sangrado. No está todavía muy claro el beneficio o riesgo de estos procedimientos, pero sí sabemos que necesitan anestesia y que aunque se cierren las varices, el paciente desarrollará luego gastropatía o sangrado en otras localizaciones. Entonces, en conjunto, un niño con signos de hipertensión portal, el acercamiento conservador con profilaxis primaria o la decisión de trasplante va a depender de los parámetros de síntesis que tenga. Si conserva la coagulación, se puede hacer una programación de endoscopias y tratamiento de varices serias. Luego, otro problema que pueden a veces tener estos supervivientes anictéricos es el desarrollo de vasodilatación pulmonar que causa hipoxemia y si es de suficiente entidad, el único tratamiento es el trasplante. En cuanto a los pocos casos que llegan a adultos con esta enfermedad después de Kasai, la mayoría, más de un 60%, tienen características que sugieren que van a necesitar un trasplante, pero todo ese tiempo que han vivido sin necesitarlo es muy importante y sobre todo se acompaña de una buena calidad de vida. La atresia biliar permite crecer, permite una inteligencia normal y un estado de nutrición normal en estos niños anictéricos y es algo de mucho valor. En estas gráficas les enseño la experiencia en Inglaterra y en Francia. Reflejan la que ocurre en los países que tenemos acceso a trasplante. En esta curva es la supervivencia de niños con su hígado nativo y esta es la supervivencia de niños o supervivencia del paciente con su hígado nativo o con un trasplante. Entonces, es igual en todos los países. Los niños con atresia pueden vivir con un tratamiento secuencial. Unos solo con el Kasai es necesario, otros con Kasai si no va bien con trasplante, se consigue supervivencia. Entonces, el trasplante, que ya es la segunda parte de la
charla, el trasplante en niños, la indicación más frecuente es precisamente la atresia biliar. En estas gráficas que corresponden a Europa, desde que empezó los trasplantes hasta 2017, veis que pasan los años y se mantienen las mismas indicaciones prácticamente en niños. No ha habido ninguna enfermedad que hayamos podido curar, más que pocas, vamos, y entonces se mantiene la misma proporción de enfermedades. La atresia supone más del 40% de los casos. En la evolución después del trasplante, los niños con atresia tienen ventaja. Esta línea indica que su supervivencia a 10 años es mayor o cercana al 90%, parecido a los niños con enfermedades metabólicas y a otras enfermedades colestáticas, pero mucho mejor que cuando se trasplantan niños por tumores, por fallo agudo o por cirrosis de niño mayor. Esta es la experiencia en nuestro hospital. Los niños con atresia biliar, desde los últimos 15 años, tienen una alta supervivencia a largo plazo, y eso que la mayoría de los trasplantados, el 88%, lo son a la edad inferior a 2 años. Entonces, para acceder al trasplante es necesario que haya una buena organización de la donación, haya una serie de normas de distribución de órganos entre niños y adultos y establecer unas prioridades que normalmente se basan en la severidad clínica. En los niños va a ser necesario utilizar reducción de injertos o donación de vivo, porque solo con la donación infantil de cadáver no se puede solventar la necesidad de trasplantes que hay en niños. En España tenemos una mortalidad, siendo uno de los países con más donantes en el mundo, una mortalidad en espera de trasplante de 2,5 a 4,5% cada año. Esta es una perspectiva general de la edad de los niños que se trasplantan, no solo de atresia biliar. Y veis que son menores de 2 años el 50% de los casos. En general son niños pequeños. La indicación, como les he expuesto antes en Europa, 43% son atresia biliar. Y entonces, los tipos de injertos que se utilizan en niños pueden ser enteros si el donante tiene un peso parecido, reducido utilizando solo el lóbulo izquierdo, si así se adapta al paciente, split, que es cuando un mismo donante se utiliza la parte izquierda para un niño y la derecha para un adulto, y de vivo, que es la resección de los segmentos 2-3 del lóbulo izquierdo que se adapten al tamaño del niño. No se puede hacer este tipo de trasplante para toda la gama de edad pediátrica. En adultos se puede hacer trasplante de la parte derecha del vivo, pero en niños generalmente se restringe a edades en las que solo con los segmentos izquierdos les sea adecuado. Entonces, el tipo de injerto da igual de cara a la supervivencia del niño. Este es un estudio de atresia biliar del registro europeo. Es lo mismo recibir un trasplante de injerto entero, split o de vivo. La elección depende de los asuntos organizativos de cada país. En esta gráfica ven cómo se elige según los países donante cadáver o donante vivo. Hay países que, por ejemplo, en España, para niños menores de 2 años, durante muchos años hemos tenido una gran predominancia de donación de vivo, mientras que otros países tienen organizado que los de adultos les cedan split y hacen mayoritariamente trasplante de niño pequeño con injerto de donante cadáver. Lo ven en la gráfica de la derecha. Dentro de los donantes cadavéricos son split la mayoría, en azul, en los países que utilizan este tipo de injertos. Entonces, en España cambiaron recientemente, desde hace un año, las normas y nos ofrecen los donantes jóvenes adultos para niños, para split, y ha sido una revolución de cambio de donante vivo a donante split.
Esta es una experiencia de qué tipo de niños se benefician de donante vivo, pues son los que se benefician de una cierta programación del momento del trasplante, por ejemplo, los tumores y también la atresia biliar, porque evolucionan muy rápidamente y es bueno indicarlo antes de que el niño esté severamente afectado y poder cortar la evolución de la enfermedad antes. Entonces, comparados con la serie general, pues hay menos niños en intensivos, más niños con atresia y tumores en el donante vivo y más niños pequeños que en la serie general. La técnica de trasplante en niños se caracteriza porque es con corte del hígado, una técnica muy laboriosa, con cirugía larga. La anastomosis biliar es IDRUS en la mayor parte de niños y en todos los casos de atresia biliar, utilizando el mismo asa que se usó para el Kasai. Muchas veces, hasta que el injerto cede el edema, necesitan, para evitar compresión del abdomen, una malla para el cierre que se elimina luego en los primeros días post-trasplante. Para la porta, en los niños con atresia a veces es necesario modificar la técnica y ampliar esa porta hipoplásica que tienen con un injerto en su cara anterior que se utiliza del donante, tanto vivo como cadáver, y así se evita interponer injertos que tienen mucho más riesgo de trombosis y se evita también el riesgo alto de trombosis portal que tienen los niños con atresia y con hipoplasia. En conjunto, el trasplante tiene una alta supervivencia y los principales riesgos son el fallo del injerto, es el principal determinante de que el niño no sobreviva. Fallos del injerto los hay de tipo precoz, en el post-trasplante inmediato o tardío, en cualquier momento de la evolución. Y se produce fallo en casi un 16% del total de injertos. En el momento precoz es por trombosis arterial o por fallo primario. Y en momentos tardíos es por rechazo crónico y patología biliar. En conjunto va a ser necesario retrasplante en un 10% de niños, casi siempre por problemas del post-trasplante precoz. El segundo injerto, comparado con el primero, tiene peor pronóstico. Y eso es así a lo largo de los años. Ven en la primera gráfica que niños con atresia, la supervivencia del primer injerto en las últimas épocas es buena, ha mejorado respecto a los trasplantes que se hacían antes del año 90 y como la supervivencia de injertos cuando son retrasplantes también ha mejorado con el tiempo, pero es mucho menos la supervivencia del segundo injerto que la del primer injerto hoy día. Entonces, por eso es tan importante intentar prevenir la complicación. Yo les voy a comentar la inmunosupresión solamente. Estos niños reciben prednisolona, tacrolimus a niveles más elevados al principio y basilizumab, y así se intenta evitar el rechazo agudo precoz, que aún así sucede en un 15-30% de casos, que se caracteriza por el reconocimiento del sistema inmunológico del receptor de los antígenos diferentes del donante, aunque sea de donante vivo, se infiltra el tejido de linfocitos, se produce un daño colestático y hepatítico, ¿no? Y es normalmente reversible con aumento de la inmunosupresión. En la evolución, estos niños necesitan dosis bajas de esteroides y un tacrolimus a bajo nivel, y eso les permite en la evolución tener un hígado con bioquímica rigurosamente normal y un filtrado glomerular normal. Y, sin embargo, puede ocurrir pérdida del injerto por rechazo crónico en un 5% acumulado en 10 años. En la vida diaria, la morbilidad mayor proviene de complicaciones biliares en niños. Entonces, aparece hasta en un 20% estenosis de la vía biliar que necesitan tratamiento percutáneo y que pueden favorecer colangitis hasta su resolución.
Entonces, en definitiva, la calidad de vida de un niño trasplantado, y este es un estudio específico en atresia biliar en el que hemos participado, hecho con 10-12 años de edad los niños y comparados con la población de niños sanos, pues se ve que es aceptable, menor que los niños sanos, pero muy aceptable. El área que más se afecta es el de funcionamiento escolar. No hay que olvidar que esta es una enfermedad tremenda que ocurre en el primer año de la vida, que es cuando se desarrolla el cerebro y el cuerpo más. Y en conjunto quiero transmitirles de que el trasplante es la solución hoy por hoy, pero que convierte una enfermedad por otra más sobrellevable, que es una enfermedad crónica que necesita inmunosupresión continuada y control de los pacientes, que siempre existe riesgo de pérdida del injerto y la inmunosupresión puede favorecer neoplasias. Y en conclusión, en el caso de la atresia biliar, la supervivencia depende de que se pueda reconocer precozmente a los niños colestáticos, se pueda realizar CASAI y si no responde trasplante, y que es necesaria mucha más investigación de las causas y de los tratamientos médicos que nos permitan abordar e impedir la progresión de la fibrosis que sucede en ellos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Loreto. No se nos vaya. En este momento estamos preparando las preguntas, es decir, la formulación de preguntas y respuestas de parte del público y también de las doctoras, de los doctores del Hospital María. Así que vamos a hacer un pequeño receso, pero es un receso para la formulación de las preguntas y luego continuamos con usted. Así que a todos los asistentes, recuerden que estamos en vivo y también tenemos a la doctora Loreto desde España, quien nos ha mostrado su conocimiento, ¿verdad?, en este tema tan importante. Vamos a hacer un pequeño receso, no se vayan y ya regresamos. Doctores del Hospital María, un gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran hoy? Sí, nos escuchan perfectamente, ¿verdad? Queremos que habiliten por favor su micrófono y ya estamos casi listos para hacer la ronda de preguntas y respuestas. Hola. Bienvenidos. ¿Se cambia? Permítanos un momentito. Bienvenidos, ahora sí los escuchamos. La doctora Delia Padilla, quien está liderando este proceso, doctora Loreto, si es tan amable también de colocarse nuevamente su cámara para que puedan hacer las preguntas y tener una conversación directa. Hola. Buenos días, mucho gusto, doctora. Es un placer para nosotros como equipo del Hospital María. Yo soy la jefe del servicio de gastroenterología pediátrica y el doctor Pablo Cáceres es el jefe de endoscopía. Los dos somos gastroenterólogos egresados del Instituto Nacional de Pediatría de México, ¿verdad? Y para nosotros realmente es un honor poder contar con tan experta, ¿cómo se llama?, profesional. Le agradecemos mucho, doctora, y la verdad es que nosotros
Aquí en el hospital muchas veces nos vemos en la dificultad de no poder resolver muchos de los problemas de los pacientes que vienen con atresia de vía biliar. Anualmente en el Hospital María, para hacerle el contexto, aquí en Honduras hay cuatro hospitales grandes que reciben pacientes pediátricos. Hay uno en el hospital, que es el Hospital Escuela, el Hospital María, que es donde nosotros trabajamos, y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en Tegucigalpa. En San Pedro Sula está el Catarino Rivas y también el Seguro Social. Realmente somos 5. Aquí en el hospital nosotros anualmente recibimos entre 1 o 2 pacientes con atresia de vía biliar. Desgraciadamente, nos vienen demasiado tarde. Usualmente vienen con diagnósticos casi a los 2 meses y medio, 3 meses, porque no son diagnosticados o no son referidos oportunamente a estos centros hospitalarios. Entonces, casualmente, hace una semana tuvimos que despachar un niño que vino de 5 meses, ¿verdad? Ya con cirrosis hepática, que realmente para nosotros la única alternativa sería el trasplante hepático. Pero nosotros estamos todavía a años luz de poder trasplante, ¿verdad? Estamos tratando de hacer alianzas para poder buscar una vía para poder por lo menos saber cómo derivar estos pacientes, porque desgraciadamente los pacientes, como no hayan salida en el país, usualmente viajan, se van como turistas a España, se van para Estados Unidos, o sea, ellos buscan la manera de cómo irse para que se les dé una alternativa, pero usualmente se van sin las condiciones adecuadas y se van prácticamente solos, muchas veces descompensados. Yo he sabido de pacientes que han fallecido en los viajes. Entonces, realmente es un panorama bastante difícil, triste. Pero qué bueno que nosotros estamos recibiendo capacitaciones y estamos viendo la manera de cómo poder ayudar a estos pacientes. Básicamente sería, ¿verdad?, lo que yo podría decir. No sé si el doctor Pablo tiene alguna pregunta. Sí, mucho gusto, doctora. De nuevo, pues sí, comparto igual que la doctora Delia, pues el honor de recibir su experiencia, ¿no? Y que pues obviamente es un tema de mucha importancia, porque como menciona la doctora, lastimosamente es un tema que a veces no se aborda con la importancia que sí amerita, ¿no? Entonces, seguimos teniendo muchos pacientes referidos tardíamente, lastimosamente a los 5º, 6º mes de vida, y pues obviamente ya hacemos el diagnóstico algo pronto, lastimosamente la de los pacientitos, y discutiendo con el servicio de cirugía, pues realmente es poco, ¿no? Y la cirugía de Kasai a veces sin tener un trasplante hepático disponible, es difícil ofrecerlo sin tener una solución a largo plazo. Pero yo creo que comparto la misma actitud que la doctora Delia de que, pues, igual queremos buscar alguna vía, pues, o ver qué pues, se puede hacer con estos pacientitos que sí van a seguir llegando. Muchas veces son pacientitos que vienen de zonas rurales y lastimosamente por más que uno pues quiera capacitar pediatras, médicos generales, no podemos abarcar la totalidad del país o zonas de poco acceso a medicina de mayor nivel. Entonces eso es lo que pues quedamos pendientes, ¿no? El diagnóstico lo logramos, siempre pues abordamos el punto de vista de que es la biopsia, que es muy importante. A veces hemos querido inclusive hacer laparoscopías pues, transoperatorias para como afinar un poquito, pero no estamos teniendo básicamente la opción de la biopsia para confirmación, pues ya histológica más la clínica. Pero bien, veo una información que usted nos ha dado muy valiosa, ¿no? Como las etiologías, ¿verdad? Cómo diagnosticar y el seguimiento del trasplante, pues que veo que sí va bien, pues según la edad de operación y la evolución que han tenido. Como decía la doctora, también tenemos impedimento, pues que de hecho en Centroamérica, solo en Costa Rica es el único país que es el trasplante hepático, pero a nivel, si acaso privado, porque pues la Caja Costarricense solo atiende a costarricenses, y es el dilema. ¿Qué hacemos con los pacientes que lastimosamente nos siguen llegando? Entonces, bueno, ese es el impedimento que tenemos en nuestro país y que por los momentos no vemos una luz al final del túnel, por así decirlo. Entonces, vamos a ver, pues, qué otra forma pues, podemos derivar los pacientes, qué es lo que nos queda pendiente de nuestro país como servicio. Yo en ese sentido entiendo muy bien vuestra dificultad y es difícil.
Yo sé por otros países, por ejemplo, compañeras de Venezuela hace tiempo me contaron cómo un cirujano de otro país iba una vez al mes, hacía un donante vivo y se iba. Entonces eso no es lógico, ¿no? Porque los cirujanos hacen falta en el seguimiento de los niños, pero creo que y comprendiendo circunstancias socioeconómicas diferentes, hay veces que hay posibilidades. O sea, a través de la formación, y yo sé que en Centroamérica y en Sudamérica hay muchas personas muy bien formadas, se han formado en Estados Unidos o en otros sitios, hay personas formadas y el donante pediátrico puede hacerse de donante vivo y sin organizar una red de donación, que eso es muy complejo, pero por lo menos en los niños, no te digo en adultos, pero en niños el recurso de donante vivo está ahí y un buen cirujano formado y gastroenterólogos que vigilen al paciente puede en parte ser una primera vía para poder dar tratamiento a los niños, ¿sabes? ¿No lo habéis planteado? Pues fíjate que la verdad es que nos haría falta, pienso yo, ¿verdad? El recurso de un hepatólogo, ¿verdad? Ahorita hay un hepatólogo de adultos, pediatras no hay. Y además, nosotros el inconveniente que vemos es la formación, porque nosotros, por ejemplo, no tuvimos formación en trasplante. Entonces, nosotros habíamos pensado en buscar una alianza para poder ir a sacar, ¿verdad?, estudios sobre eso. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros es que con los nuevos recursos, los gastroenterólogos jovencitos que van recién yéndose a otros países, les hemos estado insistiendo en que hagan un año más. Que nosotros, digamos, en mi caso particular, yo no lo hice porque no tenía como ya el recurso para poderme quedar un tiempo más, pero hemos estado insistiendo en estos chicos para que ellos tomen esa iniciativa y se queden un año más para poder plantearnos ya el hecho de tener trasplante. Y otro inconveniente que tenemos nosotros es que, como bien lo dice usted, el trasplante no vamos a resolver el problema, sino que vamos a tener otra enfermedad nueva. Entonces, muchas veces el medicamento, la medicación, sí contamos con ella en el país, ¿verdad? Pero el asegurarle a ese paciente que lo vamos a tener es lo difícil, ¿verdad? Porque desgraciadamente las políticas de nuestros países están enfocadas en otras cosas. Nosotros hemos estado como hospital tratando de hacer, porque aquí no existe ni siquiera la colorimetría. Entonces, el año antepasado hicimos una alianza con otro hospital donde hay pediatras, les dimos las cartillas para que ellos nos refirieran a hacer un piloto y ver cómo nos iba con eso para poder extenderlo a todo el país. Un paciente nos han referido, no era atresia de vía biliar, y siguen llegándonos los pacientes ya bastante graves. El plan de nosotros este año es hacer una alianza tal vez con la Sociedad de Pediatría para que ellos nos ayudaran, porque ellos son los encargados del sistema de vacunación aquí en el país. Entonces, integrar esa plantilla en el esquema de vacunación para que así los papás y las mamás pudieran referir o venir a tiempo con esos pacientes. Incluso nosotros hicimos un planteamiento que el paciente que llegaba ese mismo día se iba a ingresar, ese mismo día se le iba a hacer ultrasonido, porque es una emergencia, ¿verdad? Y así poder hacer su cirugía de Kasai. Eso todavía no se ha podido, ¿verdad? Desgraciadamente se vino lo de la pandemia, aquí en Honduras todo se paró, ¿verdad? Pero ahorita ya no, nuevamente lo estamos retomando, porque creo yo que es parte fundamental hacer ese diagnóstico temprano, por lo menos para hacer el Kasai y evitar que ese paciente se nos vaya hacia cirrosis muy rápidamente, ¿verdad? La dificultad ahorita de nosotros creo yo que es como que hacer un grupo de médicos para que decidamos. Ya estamos en los primeros pasos, ya empezamos, ¿verdad? Una alianza con
con algunos de los médicos de San Pedro Sula para ver de qué forma nosotros podemos ayudar y conformar más adelante un equipo para trasplante, ¿verdad? Doctora Delia, doctora Loreto, vamos a ingresar también en este momento. Va a intervenir también el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Alejandro, así que se une a ustedes. Hola. Hola, buenos días. Primero Hola. saludar a los buenos amigos, la doctora Delia Padilla y al doctor Pablo Cáceres, buenos amigos personales, y muy agradecido por esta ponencia que el día de hoy compartió con nosotros la doctora Loreto. Es impresionante, mi background, yo soy neonatólogo, entonces nos toca esta parte del diagnóstico y lo tardado que nosotros hacemos diagnóstico arroja este problema para ustedes. Realmente luego el pronóstico que se va ensombreciendo de acuerdo a lo tardado que se hace el diagnóstico, como lo pudimos ver. Yo pensaba que era una cuestión muy particular de nosotros, no tener un índice alto de sospecha, sobre todo en casos de prematuros, como usted lo mencionó, y atribuirlo siempre a la inmadurez de todo el sistema. Y eso siento yo que ha sido uno de los impedimentos y que nos ha hecho atrasar muchísimo el diagnóstico. Pero veo que es un problema casi que mundial, ¿verdad? Que tenemos esta posibilidad de hacer diagnósticos tardíos. Nosotros desde esta plataforma de Unitec lo que queremos es hacer estas situaciones en las cuales exista estos equipos y estas sinergias para poder conocer experiencias del extranjero y poder de estas hacerlas propias y ir construyendo como lo están intentando los amigos de gastroenterología pediátrica para el beneficio de nuestros pacientes. Le quería hacer una consulta, digamos, en estos pasos donde finalmente, como pudimos ver en su estadística, el trasplante sigue siendo la solución realmente o a lo que nosotros debemos aspirar. ¿Cómo se debe de ir construyendo un sistema para que termine llegando a este nivel que ustedes están, que estoy seguro que tardaríamos muchísimos años, pero como, por así decirlo, cuál deberían ser en su expertise los primeros pasos que deberíamos de dar nosotros en pos a esto? Pues mira, nosotros también, yo he vivido la época que no había trasplante, aunque poco tiempo, y luego lo que sí he vivido ha sido el desarrollo en Argentina, el desarrollo en Chile, el desarrollo en Colombia, el desarrollo en México, en Cuba. Entonces, la historia es siempre igual. Venían al hospital, aprendían. Lo difícil es ser hepatólogo, pero hepatólogo de trasplante es mucho más fácil, ¿sabes? O sea, es muy fácil. Y lógicamente para todo hay que tener experiencia, pero es mucho más difícil manejar una hepatopatía como vosotros lo hacéis. Entonces, siempre es la misma historia. Necesitas formar a un cirujano y a hepatólogo. Y con una base todo se aprende. Y entonces luego cada país, eso sí, tiene sus peculiaridades y la económica es fundamental. Pero nosotros siempre lo decimos y nuestro director siempre lo dice, no tiene sentido que vengan niños sin haber comunicado que venían a aparecer en urgencias con todo el problema social que eso supone, que luego además tras unos años van a querer volver a su país, muchas veces no preparado para seguir a un paciente trasplantado. Es no una pérdida de tiempo, para el paciente le ha servido, pero acaba siendo una pérdida de tiempo si vuelve a un país donde no le van a cuidar. Entonces, los gerentes de los hospitales favorecen los programas de colaboración, de formación. Entonces, ya lo hemos hecho. Viene un cirujano o hepatólogo de otro país, se forma, vuelve a su país y lo hace. ¿Entiendes? Entonces, lo puede hacer, ya te digo, como comentaba antes, al mismo nivel, pues probablemente al comienzo no, pero sí puedes buscar los resquicios que te permita. Ya te digo, en el niño, el donante vivo es siempre una opción, garantizando que hay inmunosupresión luego, que pueda acceder a ella y cuidado. Y todo se empieza poco a poco. Todos hemos empezado poco a poco. Y claro, con un ambiente socioeconómico favorecedor, que el niño pueda desplazarse al hospital si requiere, que tengas un radiólogo intervencionista para tratar patología biliar, pues claro, eso se va consiguiendo con el tiempo.
hay muchas personas que rodean al trasplante, radiólogos, anatomopatólogos, de todo tipo, pero es un proceso y hay que empezarlo en algún momento. Lo que no tiene sentido es lo que pasa ahora, es niños aislados que luego, claro, por necesidad vital vuelven a países donde muy posiblemente no van a acceder a los cuidados que necesitan. Entonces, estáis rodeados de países que lo hacen, Colombia, Venezuela, Cuba, un montón. O sea, yo creo que la opción de formación siempre está. Y el progreso siempre es posible. Lamentablemente, llevamos ya más de 35 años de trasplante y no parece que vaya a haber otra solución que el trasplante. Más quisiéramos. Pero es lo que necesitan casi todas las hepatopatías infantiles en este momento. Cambia totalmente la vida y desde luego ya os animo porque es mucho más fácil llevar un trasplante que llevar un niño cirrótico. Muchísimo más fácil. Una pregunta como conducente de esta anterior. ¿Qué soporte o qué andamio de tipo laboratorial necesitaríamos instalado? ¿Qué capacidad de laboratorio necesitaríamos instalado en el país para poder acceder a esto? A eso, pues es nivel de tacrónimos, de rápida disponibilidad y poco más que no sea laboratorio común, ¿sabes? Y luego también ayuda mucho, por ejemplo, la cuantificación de DNA de Stenbar, eso también. O sea, yo te digo lo básico. Cuantificación de DNA de Stenbar, porque eso te permite ver casos que se eleva mucho, entonces hay que bajar la inmunosupresión para que no hagan síndrome linfoproliferativo. Y nivel de tacrolimus, eso siempre. Radiólogos son los mismos que, o sea, técnica de ecodoppler, disponible fácil y especialmente radiólogos intervencionistas que puedan o dilatar un vaso o dilatar la vía biliar, vía percutánea y bueno, cuanto más tengas mejor, pero eso es lo básico. Okay. No, muchísimas gracias, doctora. Nada. Muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Quienes han formado parte, digámoslo así, de una especie de panel. Gracias por sus excelentes intervenciones. Voy a colocar cámara en este momento. No se vayan por ahí porque vamos a darles un anuncio a todos los que están presentes. En resumen, podemos decir que sí tenemos grandes oportunidades en Honduras. Hay que construir nuestra autopista, nuestra carretera para poder transitar también en este tema de salud y el que compete el día de hoy. Bien, pronto, doctores, tendremos por acá un testimonio que es de André, que fue trasplantado a los 8 meses en el Hospital Universitario de La Paz, y la doctora Hierro fue quien lo realizó. Así que lo trató desde que llegó en estado crítico. Actualmente André tiene 3 años y 3 meses y se encuentra en óptimas condiciones. Así que vamos a dar un pequeño receso, agradeciéndoles a los doctores del Hospital María, al decano y a la doctora Loreto. Gracias. Que no saben, ¿verdad? Muchas Estamos gracias. en directo, en España son como las 2:30 de la tarde, ¿verdad, doctora? Un poco más. Un poco más. Bien, por acá Las estamos ya 3:20. 8:30 de la mañana, estamos en vivo, de eso se trata, de compartir experiencias, más conocimiento. Vamos a dar un pequeño receso y volvemos con el testimonio. Bien. Gracias. 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 Un gusto saludarlos. Un Adiós. placer.
Melissa Betanco, bienvenida. Buenas tardes, buenos días por allá. Bien, vamos a escuchar entonces su historia, ¿verdad? Para que nos comparta todo lo que ha vivido desde el principio, ¿verdad? Con su hijo y que nos cuente la realidad que vivió y cómo fue su experiencia también hasta este momento. Así que la dejamos por acá para que nos comparta su experiencia. Bien, pues muchísimas gracias, ¿verdad? En primer lugar, por la invitación, por la oportunidad que me dan en este momento de poder contar un poco de la experiencia vivida con mi hijo André, que nos hizo pues viajar hasta acá, hasta Madrid, España, ¿verdad? Para buscar una posibilidad de vida para nuestro pequeño hijo. Y aprovecho también para dar mi agradecimiento profundo a la doctora Loreto Hierro, a todo el equipo de hepatología, a todo el equipo de cirujanos de Hospital La Paz, ¿verdad? Por abrirnos las puertas y recibirnos y haber hecho este milagro para darle una nueva oportunidad de vida a mi hijo, el cual en mi país, Honduras, pues no pudimos contar con los medios para poder tratar a mi hijo, ya que él, pues, él desafortunadamente nació con esta enfermedad de atresia de vías biliares. Y pues, no sé ni cómo empezar, ¿verdad? Como lo mencionaba la doctora Delia Marita, así ocurrió justamente en nuestro caso. Mi hijo, su enfermedad ya fue detectada ya muy tarde, cuando él ya tenía casi los 3 meses de vida. De hecho, a él la cirugía de Kasai se le realizó cuando tenía 85 días de vida. Cabe destacar que todo el tratamiento, todo lo que se le hizo a mi hijo fue en el Hospital de la Granja del Seguro Social en Tegucigalpa, Honduras. Recuerdo que, bueno, cuando él estaba muy pequeñito, recién nacido, pues sí, miramos, ¿verdad?, signos de ictericia, lo veíamos al niño amarillo un poco, la orina la veíamos un poco oscura. Cuando él tenía 18 días de nacido, yo lo llevé a chequeo a donde una pediatra para que lo revisara, ¿verdad? Y pues yo le comenté, ¿verdad? Esto, que la orina era muy oscura. Realmente yo en las heces no le di importancia o quizás no lo vi como un signo alarmante. Y sí lo veía que el niño lloraba mucho, yo decía que eran cólicos. En su momento, pues la pediatra me dejó tranquila, me dijo que eso era normal, que a lo mejor era mi alimentación la que estaba provocando eso, que yo debía alimentarme mejor, tomar más agua, que expusiera al niño por las mañanas al sol. Pero luego ya, pues a ese tiempo de 18 días, como les comento, pues yo me regreso tranquila a mi casa. Luego la situación pues fue avanzando. Cuando el niño tenía ya 2 meses y medio de vida, yo pues, claro, mi instinto materno a lo mejor me decía que algo no andaba bien. Entonces, pues yo decidí llevarlo de otra pediatra. Y ella sí me dijo que sí, que si el niño tenía ictericia, que le enviaría a hacer análisis clínicos, una ecografía, donde una radióloga. Y bueno, seguimos ese paso, ¿verdad? Se le hicieron los estudios y en ese momento, pues la radióloga a mí no me dice nada. Solo lo único alarmante que me dijo en ese momento, pues era que el niño no se visualizaba la vesícula biliar. Claro, yo en mi ignorancia en ese momento, pues yo creía que eso era como lo más grave, ¿verdad? Pero yo sabía que algo no andaba bien. Luego ella solamente me dice, yo en el informe del radiólogo solamente veo que dice posible atresia biliar, confirmar con estudios secundarios. Y ella me dice, yo ya lo he comentado, ¿verdad?
yo desde ahí yo ya sabía que algo no andaba bien. Cuando llego donde la pediatra, pues ya me dice, bueno, ella de entrada lo primero que me dice, yo no he visto aún los resultados. Conmigo. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, Melissa. Gracias. Ella, pues, de entrada, pues, me dice, no voy a olvidar sus palabras, que me pregunta si yo, pues, era una persona de fe, si yo confiaba en Dios, ¿verdad? Que sea lo que sea que tenga que cruzar con mi hijo, pues, que lo haga siempre confiando en Dios, ¿verdad? Y desde ese momento, pues, yo caí en cuenta que la situación era grave. Como les digo, mi hijo tenía apenas 2 meses y medio, de inmediato, porque nosotros somos de Comayagua, una ciudad próxima a la capital. Ese mismo día me trasladaron en ambulancia a Tegucigalpa y ya ahí pues confirmaron nuevamente con otros estudios de que en realidad pues sí era atresia de vías biliares. Inmediatamente, lo más pronto posible, se le realizó el CASAI, pero como les digo, ya tenía 85 días de vida, mi hijo ya era muy tarde. Se logró establecer el flujo biliar, pero la situación, bueno, con el pasar de los días, pues él empezó con ascitis, empezó a estar muy inflamado, mi hijo estaba pues un color muy amarillo, casi verdosco. Como ven ahí en la fotografía de la derecha, pues ya fue después del CASAI. Y algo que me llamó poderosamente la atención cuando después del trasplante aquí, es que, por ejemplo, aquí los niños en España quedan con una cicatriz únicamente. En cambio, mi hijo, él tiene 2 grandes cicatrices en su abdomen, porque el CASAI se lo realizaron pues justo en el centro del abdomen. Y aquí pues se hace un poco más arriba el CASAI, y luego cuando es la cirugía del trasplante, es justamente ahí mismo, entonces queda como una única cicatriz, ¿verdad? Bueno, eso es lo de menos para mí, pero sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Bueno, luego mi hijo pues empezó a ponerse cada día peor, llegó a estar extremadamente inflamado, mucha retención de líquido con ascitis, empezó con fiebre, con laringitis, también estaba infectado con el citomegalovirus, y bueno, la situación cada día iba peor. Ya pues los médicos en la biopsia pues ya me confirmaron de que tenía cirrosis y que la única vía pues era realizarle un trasplante, el cual pues en Honduras, como ya lo han mencionado, no se cuenta con esos medios para poder realizar esa cirugía tan compleja. Y ahí mismo en el Seguro Social los médicos pues me empezaron a informar de que ya habían habido otros casos anteriormente, que lo que había era llevarlo a Estados Unidos o traerlo a España. Me hablaron ahí específicamente del Hospital La Paz de Madrid. Y pues así fue como yo empecé a buscar información, buscar medios, empezamos a hacer actividades para poder recolectar, ¿verdad? Medios económicos, cómo poder realizar ese viaje, porque al no contar con ayuda gubernamental, no contar con una fundación que nos apoyara para poder nosotros trasladar a nuestro hijo, pues esa es la única vía que le queda a uno como padre, hacer todo lo humanamente posible, ¿verdad? Por traer a su hijo, darle esa posibilidad de vida, ver cómo nosotros juntábamos dinero para poder hacer el viaje, lo que dice la doctora Loreto, pues llegar a urgencias del hospital así, plantarse ahí más que a pedir ayuda por su hijo, ¿verdad? Para que uno le puedan ayudar. Cuando nosotros traemos a nuestro hijo ya tenía 6 meses y él estaba en una situación muy crítica, él estaba con un grado de desnutrición severa, él básicamente estaba todo inflamado. Y cuando nosotros decidimos hacer el viaje una semana antes, se le realizó una paracentesis, ¿verdad? Porque él estaba tan inflamado que me dijo, si no, ni siquiera puede viajar así.
se le realizó esa paracentesis para sacarle pues ese líquido, ¿verdad? Que tenía, y yo como madre, yo me sorprendí porque mi hijo quedó extremadamente en los buenos huesitos, por decirlo así. Él estaba, como les repito, en un estado de nutrición severo, y a él pues viajamos así, con ese drenaje, todo el viaje así con ese drenaje, y todo limpiándolo, cambiándolo. Fue una situación realmente muy difícil, una situación claro, en el cual pues también mi hijo corría riesgo sobre perder la vida en ese viaje. Cuando nosotros llegamos aquí a Madrid, pues, directamente al hospital, implantarse en urgencia, nosotros ya íbamos de camino del aeropuerto al hospital, mi hijo ya iba consciente. Mi hijo ya no, porque todo el vuelo casi no quiso ni comer. Mi hijo llegó totalmente descompensado, pero yo realmente mi profundo agradecimiento a todo el equipo de La Paz, porque en cuestión de minutos mi hijo tenía tantos médicos y enfermeros allí a su cuidado, viéndolo, haciendo preguntas a mí, ¿verdad? De toda la situación, que era lo que estaba y traía yo unos informes médicos de Honduras. Y como les digo, mi hijo en un momento muy grave. Y gracias a un equipo de La Paz que rápidamente, ¿verdad?, pudieron ingresar. Él ingresó directamente a la UCI porque estaba tan grave, ya inconsciente. Y entonces, pues de esa manera, en ese momento ni siquiera me dijeron al equipo que ni siquiera se podía hablar de cáncer. Mi hijo estaba tan grave que primero, lo primero era establecerlo, ¿verdad? Que él pudiera estar un poco estable para poder hacer estudios de trasplante. Conjuntamente, pues, tanto a su padre como a mí, nos iban haciendo estudios de compatibilidad y todo para ver quién podía ser el donante. Al final, pues, se definió que yo sea la donante. Y pues así se pudo hacer el trasplante y nuevamente dar las gracias que dieron prioridad a mi hijo. Tratar de agilizar todo para que se pudiera realizar, ¿verdad?, el trasplante, porque pues, se realiza la cirugía en otro hospital muy cercano de La Paz, y he tenido la cirugía de trasplante allí, por todo el equipo de cirugía de La Paz. Pues muy pronto, en menos de 2 meses de haber llegado, le pudieron hacer el trasplante, y gracias a Dios desde ahí yo volvió a nacer ese día, mi hijo volvió a nacer, y por lo cual es que no alcanza la vida para agradecer todo lo que han hecho, ¿verdad? Todo lo que han hecho con mi hijo, todos los chequeos constantes que hacen a él cada vez que le vamos al hospital. Aquí lo podemos ver ahora, cuando cumplió su primer añito, luego tenía 2 años, y ahora es la foto más actual que tiene 3 años, tiene la camisa roja. Y desde ahora, pues, es un camino largo, ¿verdad? Yo estoy consciente de que nos queda mucho por seguir luchando con él, pero aquí pues, tenemos posibilidades de poder tener los medicamentos para él. Obviamente es un riesgo muy alto, en el momento nosotros no estamos dispuestos a tomar. Y es por esa razón que yo los invito, ¿verdad? Yo les pido, por favor, a los médicos de Honduras que traten de pues, ir tomando el camino, que se pueda iniciar a los nuevos médicos que puedan estudiar, especializarse en patología, especializarse en estudiar este órgano tan vital para el cuerpo humano, especializarse en todas estas enfermedades hepáticas y poder ayudar a los futuros pacientes que se puedan dar con estas enfermedades, y que muchos de ellos han fallecido porque no tienen ni siquiera la posibilidad de poder ser donados.
Entonces, yo les pido, ¿verdad? Yo les pido que puedan, les agradezco inmensamente a la fundación, ¿verdad? Que esté como tomando la iniciativa por hacer algo para que esta situación pueda ir cambiando poco a poco. Poco a poco, tal como lo dijo el doctor ayer, pero yo sé que pues, sí se puede ir avanzando de a poco, porque es muy cruel como madre ver a un hijo en esas condiciones, en un estado crítico de salud, verlo en una camilla conectado a muchos tubos, a muchas cosas que realmente solamente con la fuerza que Dios nos da podemos seguir adelante, ¿verdad? Y con la confianza, porque yo soy una persona muy creyente, yo soy una persona de fe. Y también, pues, confiando, ¿verdad? En todo el equipo médico. Impresionada y agradecida enormemente por esa calidad humana, por ese valor a la vida que se da, ¿verdad? En un país como España. De que a uno le abren las puertas, no importa de dónde vengan, de qué país, de dónde estamos, a nosotros nos abren las puertas y no nos rechazan. Y han podido salvar la vida a mi hijo y a otros niños. Y conmigo es que nunca me va a alcanzar para terminar de agradecer, ¿verdad? Agradecer esta vida que le han dado a mi hijo. Y realmente en el Seguro Social en Tegucigalpa fue unos tiempos muy difíciles los que yo viví con mi hijo. Y nada, pues esta ha sido un poco mi experiencia, ¿no? Con mi hijo. Y finalizando, pues agradecer infinitamente a todo el equipo de La Paz, patología, cirujanos, enfermería, nutrición. Es que no me alcanza la vida para terminar de agradecer. Y gracias a organizando este seminario. Gracias, Melissa. Vamos a solicitarle a la doctora Loreto, si puede, por favor, encender cámara y micrófono nuevamente. Le vamos a ceder las palabras a la doctora. Hola. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Hola, doctora. Encantada. ¿Qué tal? Bien, su experiencia, doctora, desde su punto de vista, este caso. Pues, por desgracia, parecido a lo que es en sí el trasplante en niños y en él más avanzado, y nosotros siempre que podemos intentamos que no lleguen a una situación tan crítica, pero como comentaba la mamá, con 6 meses estos niños ya pueden estar muy, muy descompensados. Entonces, es así, el trasplante de niños es así. Nosotros sabemos que hay determinadas enfermedades que no van a mejorar y lo que procuramos es tomar las decisiones antes de que la vida de un niño se comprometa y vivan mal, ¿no? Esto pasa en atresia y pasa en otras, que el niño no vive bien porque tiene picor o simplemente que no está bien, que el trasplante le puede ofrecer algo mejor. Y afortunadamente salió bien y la mayoría de los niños sale bien, pero como dice la mamá, cuesta mucho esfuerzo familiar, personal, del niño, de los médicos. No es nada sencillo, pero la enfermedad de trasplante es más tratable que la enfermedad del hígado y pasado un periodo más complejo, que es el principio, pues luego se alcanza la estabilidad y se mantiene la estabilidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final, doctora, ya para despedirla? Pues lo que han comentado los doctores Padilla y John, es fundamental estar consciente de que junto a otras muchas enfermedades de otros órganos, que los médicos tenemos muchas en que pensar, las hepáticas ocurren. Las hepáticas son difíciles de diferenciar de la ictericia que tienen muchos niños en los primeros días de vida y hay que procurar difundir que un niño a los 15 días no debe estar ya ictérico. Muchos no tendrán nada de hígado, pero por si acaso es conveniente hacer una bilirrubina directa y así saber si es un problema hepático y empezar
a tomar medidas para que puedan, caso de que tengan enfermedades tratables, no todas son atresia, pues alcanzar el mejor tratamiento disponible en cada país. Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad, Andrés? ¡Oh, qué lindo! Bueno, un saludo, ¿verdad? Hola. Ahora tiene 3 años de edad. Ya tiene 3 años, ya habla, me imagino, ya hace un poco de travesuras por ahí. Qué bueno verlos sanos. Bueno, mejorando, ¿verdad? Poco a poco, como bien nos dicen los doctores. Queremos agradecerle, Melissa, a usted, a su familia, por dar también el testimonio, a la doctora Loreto, por supuesto, por su conocimiento y gran experiencia. En nombre de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática, FUNEPA, de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, del Hospital María de Especialidades Pediátricas, queremos agradecerles a cada uno de los participantes por esta oportunidad que nos brindan para poder construir algo, ¿verdad? Y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los hondureños. También queremos agradecer al doctor Carlos Rodríguez, quien nos acompañó el día miércoles, y con esto vamos a dar por finalizada nuestra jornada, este seminario, que es el primero de muchos que vamos a querer desarrollar. Y por supuesto, doctora Loreto, usted va a ser bienvenida siempre, ¿verdad? Que usted quiera compartir sus conocimientos a este proceso que iniciamos en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos los presentes, a la academia, al gremio médico presente, a todas las familias que también se unieron en esta transmisión, al equipo de UNITEC por su valioso apoyo. Y bueno, me despido deseándoles lo mejor y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.